antecedentes históricos, y el primero de ellos son aspectos relacionados con investigación. Realmente me pareció pertinente empezar con este tema por dos motivos. Uno, porque es de dónde surge todo lo que vamos a ver, pero aparte, porque es un tema de, como les dije previamente, de total vigencia y actualidad por todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Entonces, hay distintos hechos que fueron sucediendo en el siglo pasado, en Europa, más específicamente en Alemania, en finales de la década del 30 hasta el año 45, que dieron lugar a los antecedentes de la bioética. Y después se fueron sucediendo otros hechos, no solamente en Alemania, sino también en Estados Unidos, que los vamos a ir comentando, que dieron lugar a distintas normativas, distintos códigos, distintas declaraciones. Algunas de ellas se las he subido a la plataforma para que las tengan, otras, al que le interese, puede buscar en internet, es todo material que está accesible, estas declaraciones en internet. No les pido que las sepan de memoria, ni mucho menos, pero sí que sepan de la existencia y cuáles son los puntos fundamentales de estas declaraciones. Esto es importante, no solamente para que ustedes tengan una noción a nivel histórico, sino también para que lo tengan en cuenta cuando ustedes van a realizar algún trabajo de investigación. Por ejemplo, ustedes tienen que hacer un trabajo de investigación en el final de la carrera. Y siempre en esos trabajos de investigación se ve la parte metodológica y se ve también la parte ética del trabajo de investigación, ¿sí? Cuando ustedes ven las distintas normativas, tanto a nivel nacional como internacional, un proyecto de investigación, no sé si en absolutamente todos los países del mundo es así, pero en la mayor parte de los países, en Occidente al menos, un proyecto de investigación para ser aprobado tiene que ser evaluado por un comité de ética independiente. El comité de ética independiente va a certificar que se cumplan determinados elementos para que ese proyecto de investigación pueda ser puesto en marcha, ¿sí? De hecho, yo trabajo justamente en el Comité de Ética de Investigación de esta facultad, de la Fundación Barceló, y estoy en el Comité de Bioética de Biología y Medicina Experimental del CONICET, y todas las pautas que siguen estos comités, como otros comités que me ha tocado la experiencia de poder participar, surgen de las declaraciones y de las normativas que vamos a ver durante la mañana del día de hoy, ¿sí? Entonces, básicamente, vamos a ir pasando, en todo tema de bioética nosotros tenemos que plantearnos preguntas para poder ir desarrollando hacia dónde nos dirigimos o qué es lo que nosotros queremos conocer o qué es lo que nosotros queremos investigar, ¿sí? Entonces, dos preguntas simplemente que yo planteé para despertar el interés o para saber hacia dónde se dirige la presentación. La primera pregunta que yo les planteo es ¿por qué es necesaria la ética en la investigación? ¿Por qué sería necesaria? Porque esto que parece una pregunta simple, una pregunta quizás excesivamente sencilla, trae una discusión bastante amplia. Quizás era de mayor discusión décadas anteriores, pero aún así, en mi experiencia, se siguen produciendo disputas en el sentido que muchas veces los investigadores como que no comprenden el porqué de la importancia de la ética en la investigación. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar justamente esta mañana. ¿Por qué es necesaria la ética en la investigación? En segundo lugar, otra pregunta también que yo les quería plantear a ustedes, ¿de dónde surge el desarrollo de la ética en la investigación? Esto son elementos a nivel histórico, ¿no? De determinados hechos históricos
que han mostrado la necesidad del desarrollo de la ética en investigación, ya desde hace 80 años. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el primer código de la época moderna sobre ética en investigación, que es el Código de Nuremberg, y posteriormente vamos a ver por qué surge este Código de Nuremberg, ¿sí? Que parece que es muy lejos en el tiempo si no tiene plena vigencia actualmente. Son las distintas normativas que vamos a ir viendo. El Código de Nuremberg, Declaración de Helsinki, el informe de Belmont, las normas SIOMS, y acá en Ciudad de Buenos Aires, La Rioja, no sé si tiene una ley específica de ética e investigación, tengo entendido que no, pero en Ciudad de Buenos Aires tenemos la 3301 y el decreto reglamentario 58 del año 2011. Y parte de la presentación está tomada también algunos párrafos de este texto de María del Carmen Lara y Juan Ramón de la Fuente. Siempre es importante, esto lo pongo, porque siempre es importante cuando uno hace alguna presentación o alguna, saber de dónde uno toma la fuente bibliográfica, ¿sí? Entonces, el Código de Nuremberg, el año 47. Este código tiene 10 puntos, que después esos 10 puntos claves se fueron repitiendo en distintas declaraciones, en distintas normativas alrededor del mundo. Lo interesante es que este código de Nuremberg, en esos 10 directivas, en esos 10 puntos de actuación, en cierta forma iba contra leyes y contra reglamentaciones que se habían dictado en Nuremberg justamente una década atrás. Es un código que dictaba determinadas directivas sobre el sentido contrario a la legislación que había en Alemania sobre esos mismos temas, ¿sí? Entonces, ¿qué decían estos 10 puntos? Rápidamente. Hablaban sobre la importancia del consentimiento voluntario. El tema del consentimiento, vamos a tener una clase seguramente especial sobre todo el tema del consentimiento informado, el tema de historia clínica, la importancia que tiene. Ustedes lo ven también en medicina legal, pero es importante verlo desde el punto de vista ético, cuál es la importancia del mismo, que por más que uno lo hable en repetidas ocasiones, trae bastantes dificultades. De hecho, ayer, por ejemplo, tuve una reunión con uno de los comités que yo trabajo y tuvimos que rechazar de 5 proyectos, 3 consentimientos informados los tuvimos que rechazar porque no eran claros o tenían información poco precisa, faltaba información, bueno, determinados elementos que tuvimos que rechazarlo y para que se vuelva a confeccionar. Pero vamos a tener una clase especial sobre este tema. Entonces, el consentimiento voluntario del sujeto humano es esencial. Esto que parece básico, previamente a este código de Nuremberg, no se pedía consentimiento a los sujetos que eran investigados, ¿sí? Que participaban en una investigación. Segundo punto del código de Nuremberg. El experimento debería dar resultados beneficiosos para el bienestar de la sociedad y que no pudieran ser obtenidos por otros medios de estudio. ¿Sí? Esto es el segundo punto del código de Nuremberg. O sea, debería investigarse porque era la única forma de obtener esos beneficios para la sociedad. Ustedes van a ir viendo, son puntos desde mi lugar, que son claros, son sencillos de entender, pero que no se aplicaban. Y por eso la necesidad de determinar estos distintos puntos en el código de Nuremberg.
Tercer punto, el experimento diseñarse y basarse sobre los datos de la experimentación animal previa, ¿sí? Que hoy en día también hay toda una discusión sobre la experimentación animal, ¿no? Sobre todo que ha crecido mucho grupos a favor de los derechos de los animales, y bueno, esto también es un tema de discusión actualmente. Deberá diseñarse y basarse sobre datos de experimentación animal previa y sobre el conocimiento de la historia natural de la enfermedad y otros problemas en estudio que puedan prometer resultados que justifiquen la realización del experimento. Esto también, porque se investigaba a ver qué sucedía sin tener una experimentación previa, ¿sí? Y sin conocer la historia de la enfermedad del paciente a ser investigado. O sea, más que investigación era ver qué pasaba, ¿no? Por eso que se tuvo que también señalar este tercer punto del Código de Nuremberg. Cuarto punto, el experimento deberá llevarse a cabo de modo que evite todo sufrimiento o daño físico o mental innecesario. ¿Sí? Evitar todo sufrimiento o daño físico o mental innecesario. Posteriormente vamos a ver por qué hablaba de sufrimiento, daño físico o mental innecesario. En esa época se hacían investigaciones que provocaban daños físicos y mentales a los sujetos de investigación. Quinto punto, no se podrán realizar experimentos de los que haya razones a priori para creer que puedan producir la muerte o daños incapacitantes graves. ¿Sí? O sea, si el experimento se pensaba que podía producir la muerte o una discapacidad grave en el sujeto a ser investigado, en el paciente, no se deberían realizar. Es uno de los libros más conocidos en Latinoamérica sobre el tema de investigación en salud. Sexto punto, el grado de riesgo que se corre nunca podrá exceder el determinado de la importancia humanitaria del problema que el experimento pretenda resolver. Costo-beneficio en base a qué beneficio social va a traer a la humanidad y al paciente en sí mismo. Una evaluación de costo-beneficio. Séptimo punto de este código, deben tomarse las medidas apropiadas y se proporcionarán los dispositivos adecuados para proteger al sujeto de las posibilidades, aún de las más remotas, de lesión, incapacidad o muerte. Octavo punto de este código, los experimentos deberán ser realizados solo por personas cualificadas científicamente. Deberá exigirse los que dirigen o participan en el experimento el grado más alto de competencia y solicitud a lo largo de todas sus fases. Hoy en día, por ejemplo, cuando ingresa un proyecto de investigación, siempre se pide el currículum de los investigadores principales, el currículum de los investigadores que trabajan, los colaboradores del investigador principal, y siempre se solicita que hayan realizado cursos de actualización e investigación. ¿Sí? Que hoy en día se pueden hacer cursos de actualización por internet, en distintos lugares, así que bueno, siempre se solicita este currículum y cursos de actualización cercanos a la fecha del inicio del proyecto de investigación. ¿Sí? Tiene que ver con este octavo punto. O sea, que deben ser personas cualificadas científicamente. Noveno punto de este código, en el curso del experimento, el sujeto será libre de hacer terminar el experimento si considera que ha llegado a un estado físico o mental en que le parece imposible continuar en él. ¿Sí? Esto también es importante, la posibilidad de la persona que interviene en la investigación de dejar la investigación, el experimento en cualquier momento, por el motivo que él considere, y que esto no traiga ninguna repercusión negativa para sí mismo. Esto está plasmado hoy en día
en la mayor parte de las leyes que me ha tocado leer al respecto. El último punto de este código de Nuremberg dice lo siguiente. Yo se lo puse textual para no tocar nada del mismo. En el curso del experimento, el científico responsable debe estar dispuesto a ponerle fin en cualquier momento si tiene razones para creer en el ejercicio de su buena fe, de su habilidad comprobada y de su juicio clínico que la continuación del experimento pueda probablemente dar por resultado la lesión, la incapacidad o la muerte del sujeto experimental. Si el investigador considera que puede provocar lesión, incapacidad o muerte de la persona que está involucrada en esta investigación, el investigador puede poner fin en cualquier momento a la investigación que está realizando. Vuelvo a repetir, les pueden parecer quizás cuestiones bastante lógicas, bastante simples, pero tuvieron que darse puntos de acuerdo, de consenso, para justamente contraponerse a determinados hechos justamente que fueron sucediendo a lo largo de los años, desde aproximadamente el año 39 al año 45 en la Alemania nacionalsocialista, ¿sí? Que dieron lugar a todo tipo de avasallamientos sobre los derechos humanos de distintos grupos de poblaciones vulnerables, que bueno, muchos de ustedes habrán visto documentales, películas y demás al respecto, o habrán leído algunos libros sobre justamente esta violación a los derechos humanos de esta sector de la población. Justamente les traje esta filmina, que me pareció que es gráfica de lo que se vivía en ese momento, de Joseph Goebbels, del año 1938, dice: nuestro punto de partida no es el individuo, no estamos de acuerdo con la opinión que el hombre debe de alimentar al hambriento, dar de beber al sediento o vestir al desnudo. Nuestros objetivos son totalmente diferentes. Nosotros necesitamos un pueblo sano para dominar al mundo. Algo de eso era la mentalidad y la ideología de la época, que tiene que ver también con todo un tema que se desarrolla en bioética, que es el tema de la eugenesia, de la mejora de la especie. Ustedes habrán leído, relacionado con los conceptos de eugenesia y mejora de la especie humana. Bueno, esto también me pareció que era bastante gráfico, por eso lo traje a la presentación. Algunas mujeres fueron sometidas a experimentos médicos, en este caso de mujeres polacas, y estos fueron algunos de los médicos que fueron ajusticiados, que experimentaron con seres humanos, ¿sí? El juicio de Nuremberg fue desde el año 1946 a octubre aproximadamente del 47, 24 médicos acusados de conspiración, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, esterilización forzosa y masiva de enfermos. Se calcula asesinato de más de 300.000 enfermos, especialmente en hospitales psiquiátricos, durante el programa llamado T4, ¿sí? Y que significó, bueno, tortura y exterminio de miles de personas en los campos de concentración, así como la realización de investigaciones médicas letales contra prisioneros de guerra y contra pacientes en hospitales y otras instituciones médicas. Justamente de estos hechos fue que surgió, a raíz del juicio de Nuremberg, bueno, que está bastante gráfico en este libro, sobre los médicos que trabajaron en todas estas investigaciones. Estas pseudo investigaciones, pero en realidad hay bastante controversia acerca de si eran investigaciones o no. Y bueno, a raíz de todo esto, que es un tema
hoy en día muy discutido, muy polémico, con distintas visiones y con distintas controversias, fue que surgió el código que les he mencionado y posteriormente se dio una sucesión de hechos. En el año 48 surge la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿sí?, que trató de dar una especie de cohesión a la sociedad civil y tratar de lograr unificar una cantidad de derechos para justamente, lo dice en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, para evitar que vuelvan a suceder hechos como los que habían sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Eso en el año 48. Y posteriormente también se los he subido a la plataforma. La Asociación Médica Mundial emitió el Código Internacional de Ética Médica, ¿sí? El Código Internacional de Ética Médica lo subió a la plataforma, que también está relacionado con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y está relacionado con el Código de Nuremberg, ¿sí? Fueron distintas declaraciones, distintos códigos que fueron surgiendo año tras año para que la población a nivel mundial tome conciencia de la gravedad de los hechos que habían sucedido y buscar que estos hechos no sucedan nunca más, ¿sí? Sobre todo, lo que causó conmoción en la sociedad en general fue que gran parte de estos hechos hayan sido realizados por profesionales de la salud. Entonces, bueno, eso fue lo que provocó una gran conmoción, sobre todo. Y lejos de finalizar esto, hubo otros hechos, como les comenté al principio, acontecimientos que se fueron sucediendo ya no en Alemania, sino en Estados Unidos, ¿sí? 700 algo, 700. Porque primero está de Naruto, y Naruto es Shippuden. Y luego tienen las películas. Hola. Se activó un micrófono. Si alguno quiere hacer alguna consulta, es bienvenida, o alguna aclaración, no hay problema. O lo hacemos al final, como ustedes prefieren. Igual seguro. Es como Sí. que se... No sé hablar de esto. Es como que... No sé. Como que el nombre Un de poquito más fuerte, ¿puede ser? Un poquito más fuerte. No sé si estoy entendiendo bien, pero dado el contexto histórico, es como que en el nombre de la investigación científica se hacían muchas funciones. No, bueno, perdón, después al final me fijo si puedo arreglar el audio y le pregunto. Se escucha con mucho eco. Si querés después lo... Sí, profe, no hay problema. Se escucha con mucho eco. Después al final, si no, igual seguro, si tenemos tiempo, vamos a hacer un break en el medio para hacerlo un poco más dinámico. Entonces, esto fue en Alemania, un súper resumen, ¿no? Un súper resumen. Bueno, ustedes pueden buscar, hay fuentes bibliográficas inmensas sobre el tema, sobre los experimentos, sobre las distintas cuestiones que se han realizado sobre miles de personas que se han violentado, poblaciones vulnerables, ¿no? Discapacitados, ancianos, personas de identidad sexual diferente a la que se consideraba que era la aceptada. Bueno, personas que se consideraban que podían ser no tratadas justamente como sujetos. Después vamos a ver la diferencia que ellos hablaban entre sujeto y objeto, ahora lo vamos a ver. En otra, estábamos hablando entonces, íbamos a comenzar a mencionar algunos hechos que sucedieron en Estados Unidos.
¿sí? Lo que se llamó el experimento Tuskegee, que también hay mucha bibliografía al respecto, y hasta el día de hoy, esto sucedió en 1932, y hasta el día de hoy se sigue discutiendo en Estados Unidos y se sigue honrando a los descendientes de estas personas, distintos presidentes en Estados Unidos, el presidente Bush en su momento y el presidente Obama, me viene a la memoria en su momento, rindieron homenaje a los descendientes de estas personas que han sufrido también abusos en experimentación. ¿Qué pasó en este acontecimiento llamado experimento Tuskegee? Doctor, una consulta, disculpe que le interrumpa. Escucha, Sí. ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto y lo está Sí. tapando? Y justamente ahora iba a ver ese tema, porque escucho una voz de fondo. Sí, doctor, yo ya lo cerré igual. Bueno, gracias, Julián. Sí, porque había una voz que me hacía esto. El experimento Tuskegee, que duró 40 años, como ahí está expresado en la filmina, es un estudio de evolución natural a personas afroamericanas con sífilis, a quienes se les negó el tratamiento apropiado durante 40 años. ¿Sí? Se empezó, acá está el relato de cómo fue este experimento. Durante 40 años estas personas infectadas por la sífilis fueron estudiadas, pero nunca fueron tratadas para curarles dicha infección. Fueron muriendo y muchos contagiaron a sus esposas e hijos que nacieron con la enfermedad. Durante la Segunda Guerra Mundial, 250 hombres del experimento fueron llamados a combate, diagnosticados de sífilis y avisados de que requerían tratamiento. Sin embargo, el Servicio Público de Salud de Estados Unidos se los impidió. ¿Sí? Al finalizar el estudio, 74 sujetos estaban vivos, 28 sujetos habían muerto de sífilis, 100 personas habían fallecido con complicaciones relacionadas y 40 mujeres relacionadas con estas personas que habían participado en este experimento resultaron contagiadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita. El resto se desconoce su situación. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió con este hecho? Es un hecho que está siempre mencionado en los libros de ética e investigación y en los antecedentes de bioética. Cuando se descubre cómo tratar la sífilis, en lugar de aplicar la terapéutica adecuada, se lo siguió siendo observados como si esto no hubiera, como si este descubrimiento no hubiera acontecido. ¿Sí? Es como que ahora uno tenga una cura efectiva sobre el COVID, por así decirlo, totalmente efectiva, 100%, y que no se lo traiga a conocimiento público y que se intente hacer una especie de doble ciego, o sea que a algunas personas sí se lo trataba y a otras personas no se lo trataba, para ver cómo evolucionaba la sífilis en ese momento de forma natural, con las consecuencias que acá estamos observando. Cuando el experimento sale a la luz pública, el doctor Heller defendió la ética médica del estudio afirmando: la situación de esos hombres no justificaba el debate ético. Ellos eran sujetos, no pacientes, eran material, esto está tomado textual, eran material clínico, no personas enfermas. Esto está tomado textual de un libro que relata todo este hecho y lo que se había dicho al momento. Eran material clínico, estas personas no eran personas enfermas. ¿Sí? Otro hecho que sucedió años después, en la década del 60 ya, en el hospital de Brooklyn, estamos en Nueva York, con inyección de células cancerosas. El doctor Kagan era un médico en el Brooklyn Jewish Chronic Disease Hospital
Cuando recibió una solicitud inesperada, participaría él en un experimento en el cual se inyectaría a pacientes enfermos crónicos células cancerosas vivas. Él no aceptó, pero otros colegas consintieron, él relata también en este libro, y justamente un año después se desata una controversia porque los miembros del hospital fueron comparados con los médicos nazis que habían realizado los experimentos en los campos de concentración. Estas células cancerosas eran a pacientes, como ahí dice, enfermos crónicos, enfermos terminales, ancianos, sin familiares que acudieran a la visita de ellos, y se dio no solamente en el año 63, sino se dio durante una serie de años, no recuerdo la cantidad exacta de años, pero no fue solamente en el año 63, sino que después, a raíz de una investigación periodística, surgieron cientos de casos que se había intentado experimentar en una gran cantidad de personas para ver qué efecto tenía estas células de cáncer en estos pacientes, que también el argumento que se daba, que se dio en ese momento, fue que eran pacientes que iban a fallecer y que estaban, por así decirlo, abandonados a su suerte. Entonces, bueno, se hacía un aporte a la ciencia de esta manera. Otro caso también que dio lugar a todas estas normativas y declaraciones de ética de investigación es el caso de Willowbrook, en la década del 60 también durante varios años, que era en la escuela estatal de Willowbrook en Nueva York, y a los niños que se les inoculaba hepatitis viral, ¿sí? Se inoculaba el virus de hepatitis a niños mentalmente retrasados. Ahí está explicado todo cómo sucedieron estos hechos. Se aceptaban de manera preferencial niños con retraso mental que eran portadores de hepatitis y se inocularon a cientos de niños para que las contrajeran. Los niños recién ingresados de entre 3 y 11 años de edad eran sistemáticamente inoculados con este virus, y el consentimiento de los padres para la investigación de sus hijos era una exigencia para la admisión a esta institución que tenía cupos limitados. ¿Sí? El estudio fue realizado por el doctor Krugman y colaboradores, quienes lo justificaban como beneficioso para estos niños enfermos por la ayuda médica sin costo, ¿sí? Y para la humanidad por los nuevos conocimientos. Las inoculaciones con el virus de la hepatitis en forma intencionada fueron justificadas por la inevitabilidad del contagio, por la alta densidad de niños enfermos en las escuelas. Además señalaban que era mejor para los niños ser contagiados bajo cuidadosas, controladas condiciones de investigación y ser supervisados por médicos de excelencia. ¿Sí? Una especie de el fin justificando los medios. ¿Sí? O sea, se armó todo un esquema de justificación del por qué. Aparte, bueno, eran, aparte de ser niños de situación social económica muy baja, por lo cual no podían acceder a otros colegios, y bueno, se les ofrecía la posibilidad de intervenir, de poder ingresar a estos colegios a cambio de participar en estos experimentos, ¿sí? Bueno, a pesar de que estos trabajos sean conocidos, no se cuestionó su moralidad hasta el año 70, en que el doctor Pitcher lo denunció en el libro Research and the Individual. Los investigadores se defendieron diciendo que como los niños igual iban a encontrar la hepatitis en el centro, ellos no les causaban ningún perjuicio. Lo único que querían era poder estudiar la historia natural de la enfermedad sin otras interferencias. El objetivo era benéfico, ya que infectándoles de un modo subclínico querían estimular sus defensas inmunitarias. ¿Sí? Bueno,
ustedes verán, hay argumentos defendiendo estos experimentos. La comunidad médica y todas las distintas declaraciones al respecto de ética e investigación condenaron todas estas experimentaciones por no haber consentimiento informado, por violar los derechos humanos de estas personas sujetas de investigación. Y lo interesante también es que ya había surgido el Código Nuremberg 20 años atrás aproximadamente, pero también había una declaración, que al día de hoy es una declaración de las más trascendentes a nivel mundial. La otra vez en un curso de ética e investigación en esta facultad me preguntaban si era vinculante desde el punto de vista jurídico. Yo le dije que no era vinculante desde el punto de vista jurídico, pero la mayor parte de las legislaciones a nivel mundial hacen referencia a lo que se llama la Declaración de Helsinki, del año 1964. ¿Sí? La Declaración de Helsinki tuvo 7 enmiendas, 7 modificaciones. La última fue en el año 2013, en Fortaleza, Brasil. Cada una determinada cantidad de años se reúnen expertos en ética e investigación alrededor del mundo y se van haciendo distintas incorporaciones, distintas modificaciones, justamente para cada vez hacerla de manera que proteja en mayor medida los derechos de las personas que intervienen en las investigaciones médicas. ¿Sí? La declaración está emitida por la Asociación Médica Mundial y también tiene distintos puntos principales. Vamos a ver algunos de ellos y después voy a abrir un espacio para consultas y preguntas. En investigación, lo que dice Declaración de Helsinki del año 1964, el bienestar de los sujetos participantes, esto es clave, el bienestar de los sujetos participantes debe prevalecer sobre el interés de la ciencia y la sociedad. ¿Sí? Y esto lo tienen que grabar a fuego, por así decirlo, porque es un tema justamente muchas veces de discusión, ¿no? Obviamente el investigador tiene como objetivo principal avanzar en la investigación en pos del progreso del avance de la ciencia, del avance del proyecto que le está llevando a cabo, pero no tiene que perder de vista este punto que es clave en Helsinki y en todas las distintas declaraciones que después vamos a ir viendo y normativas que se centran en este punto, que el bienestar de los sujetos debe prevalecer sobre el interés de la ciencia y la sociedad. Se articulan ciertos estándares éticos, respeto por la persona, fundamental, protección de la salud y de los derechos de los participantes en la investigación. O sea, no se puede privilegiar, vuelvo a repetir, la investigación por sobre la persona y por sobre la salud y los derechos de la persona que participa en la investigación. ¿Sí? Estos son puntos claves. Helsinki, cuando se emitió, cuando surgió esta declaración, tenía 10 artículos. Hoy en día tiene 37 artículos. 37. ¿Sí? O sea que se han incorporado muchos elementos. Otro elemento principal de esta declaración señala que ciertas poblaciones son vulnerables, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, los niños, por ejemplo, personas de situación socioeconómica bajos ingresos. Entonces, estas poblaciones, especialmente todos los sujetos que participan en investigación, pero especialmente estas poblaciones vulnerables, requieren una protección especial, ¿sí? Para que no sean vulnerados sus derechos.
Los procedimientos experimentales deben estar detallados en un protocolo que debe ser sometido a revisión por un comité de ética. ¿Sí? Siempre todo proyecto de investigación tiene un protocolo, y este protocolo es cada uno de los miembros de un comité de ética analizamos si cumple determinados requisitos, determinados estándares. ¿Sí? Se debe incluir el propósito del estudio y la pregunta que el investigador intenta resolver. Todo estudio, todo proyecto de investigación tiene un propósito, y todo proyecto de investigación va a tratar de dar respuesta a una pregunta que se la formula la persona que investiga. O sea, de ahí surge el proyecto de investigación, una pregunta que ustedes quieren dar respuesta, ¿sí? Se deben determinar los riesgos y los beneficios para los participantes antes de comenzar con la investigación. ¿Sí? O sea, el sujeto que interviene en la investigación debe saber previamente a su inclusión en la investigación cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios que él puede llegar a tener por ser partícipe de esa investigación. Cuestión que, como ya vimos previamente, no sucedía ni en Tuskegee, ni en Willowbrook, ni en el Centro Médico de Nueva York, ¿sí? Y menos en los experimentos que se realizaron en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El consentimiento informado debe documentarse, y eso ya les dije que lo vamos a ver en una clase especial. Si el investigador es además el médico tratante, la obtención del consentimiento informado debe realizarse por un médico no relacionado a la investigación para evitar presiones indebidas. ¿Sí? La obtención del consentimiento informado debe realizarse por un tercero, un médico tercero en la investigación. Bueno, ¿Profe? hasta ahí Helsinki y hasta ahí Código de Nuremberg. Escucho consultas, preguntas. Con Sí, te respecto a escucho. lo último que dijo, Sí. que el médico, el tercero, digamos, no debe estar relacionado a la investigación. Entonces, Sí. por ejemplo, si fuese ante un ejemplo, una endoscopía y se le colocan bandas esofágicas a este paciente. Entonces, ¿quién debe entregar el consentimiento? ¿El gastroenterólogo o el endoscopista? El gastroenterólogo. Sí. Sí. Bien. Pero indirectamente él no está relacionado si él va a recibir el resultado de ese estudio. Tiene que verse el proyecto de investigación y tiene que analizarse que sea un consentimiento dado, o sea, porque, por ejemplo, esto se analiza con respecto a la validez del consentimiento informado. Igualmente después, ya te digo, el tema de consentimiento vamos a hacer una clase especial. Es importante verlo porque muchas veces el consentimiento, en ciertas situaciones, puede estar, cuando se dice presiones indebidas, puede estar viciado de nulidad. ¿Qué quiere decir que está viciado de nulidad? Cuando una persona va a formar parte de una investigación, pero forma parte de esa investigación porque si no formara parte, podría tener un perjuicio sobre sí misma. ¿Sí? O sea, por ejemplo, vamos a tener un caso concreto. Ustedes son alumnos de la cátedra de bioética. Y si yo soy investigador y busco sujetos que participen en mi proyecto de investigación, y yo los convoco a algunos de ustedes para que participen en esa investigación, habría que ver porque
consentimiento, podría llegar a podría haber una presión indebida, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque ustedes son alumnos de la cátedra de bioética, entonces algunos de ustedes podrían quizás no querer participar en esa investigación, pero ustedes van a decir, no, mejor participo en esa investigación, porque como soy parte de la cátedra de bioética, si yo no participo en la investigación, el doctor Barceló lo puede tomar a mal y puede tener una consecuencia negativa sobre mi desarrollo en la cátedra. ¿Se entiende? Profesor, Sí. disculpe, ¿eso Sí, profe. podría tomarse como coerción? Exactamente. Como que uno induce. Exactamente, como uno Indirectamente. induce. Por ejemplo, esto se ve mucho en presos, que es una población vulnerable. Personas que son prisioneros, se hace una investigación sobre prisioneros, y bueno, el preso, la persona que está presa puede participar en la investigación para no tener un perjuicio mayor al estar prisionero, ¿sí? Hay una película muy interesante que yo alguna vez la he pasado, desde mi punto de vista es muy interesante, se la recomiendo, que habla sobre este tema, que es capaz que alguno de ustedes la ha podido ver, que es El jardinero fiel. Sí, sí. Jardinero fiel, bueno, si la vieron hace mucho, se la recomiendo porque habla justamente de esto. Sobre la coerción, como bien ahí expresaron, sobre la presión indebida que puede haber sobre algunas poblaciones vulnerables. Y esto, cuando veamos consentimiento informado, lo vamos a ver, y esto ha sucedido hace no muchos años en nuestro país. Sí. Le hago una consulta Sí, más respecto del... Sí, te escucho. Dio el ejemplo de este pueblo que... de la escuela en la que los alumnos estaban siendo admitidos bajo la aceptación de la inoculación de virus de hepatitis viral. Sí. Claro. Si bien entiendo que ahí hubo un consentimiento informado, poco ético, pero informado, ¿cuenta como coerción ofrecerles beneficios? O sea, ¿tengo forma yo de ofrecer un beneficio sin que cuente como coerción? Ahí les estaban ofreciendo estudio y atención médica y un montón de cosas que, si bien son positivas, eran a cambio de un riesgo. Claro. Sí, bueno, te iba a comentar. Sí, claro que cuenta. Claro que cuenta porque te iba a comentar, después yo se lo voy a subir a la plataforma. Acá en Argentina sucedió en el año 2011 y 2008 con Glaxo, que en distintas provincias del interior, no recuerdo ahora todas, pero bueno, Formosa, Corrientes, se realizaron investigaciones a cambio de prestaciones. Investigaciones sin consentimiento informado en poblaciones vulnerables, ¿no? Se le daba ropa, se le daba alimentos. Eso yo después se lo voy a subir a la plataforma, pero está en internet. Hubo una sentencia en contra del laboratorio, o sea que se comprobaron los hechos, ¿no? No fue que fue algo... Sí, y eso pasó en nuestro país hace una década, o sea, no fue hace tanto tiempo. O sea, sí, hay una presión indebida, justamente, porque vos pensás, todo lo que es investigación tiene que ser voluntaria. Tiene que ser voluntaria, tiene que ser libre. Después lo vamos a ver con mayor detalle. Yo ahora doy lineamientos muy generales para ir introduciéndonos en el tema. Pero tiene que ser una... Y yo te estoy diciendo, bueno, vos podés participar, pero si no participás no tenés acceso al colegio, no tenés acceso a esto, es mi participación libre, es voluntaria. Obviamente, desde mi punto de vista, no es ni libre ni voluntaria, sino que yo estoy participando a cambio de un beneficio. ¿Profe? Una consulta, por lo menos...
Un caso Hola. de esto podría ser, un caso de esto podría ser los chequeos de COVID, por ejemplo, porque son una parte de investigación. Los chequeos de COVID funcionan por una base de datos nacional e internacional que determina después, por ejemplo, la cantidad de infectados y en cualquier parte de la Argentina, en cualquier parte del mundo, pero no está sujeto a nuestra voluntad porque es obligatorio hacerlo en cualquier punto, ¿no? Entonces, y también justamente tiene que ver con esto que usted dice, si nosotros, por ejemplo, no hacemos un chequeo de COVID para entrar, por ejemplo, a una provincia o salir de la misma, nosotros no podemos ejercer, por ejemplo, nuestro derecho de libre circulación nacional o O sea, internacional. con chequeo te estás refiriendo a lo que hoy en día, bueno, que Hisopado. pasaporte sanitario. Claro, el hisopado, ¿no? Que Ah. según eso determina la libre circulación de uno o de otro, dependiendo si uno está infectado o no. Sin embargo, es una investigación científica, no deja de serlo, porque justamente lo que hace es que cada caso en particular forma parte de una base de datos nacional. Pero en ese caso no pone tampoco en riesgo, me parece, a la persona. En ese caso sería para cuidar a la gente. Con ese ¿Cómo? criterio, cualquier dato que yo Claro. pueda ingresar en una estadística cumple con lo mismo. Entonces tampoco te podrían A tomar mí me la parece- temperatura, nada de lo que entra en la historia clínica estaría éticamente correcto. No Claro, sé, a mí es me un parece mix. que tiene más relación con, digamos, el daño mayor que se le puede ocasionar a un individuo en pos de un trabajo de investigación, me parece que tiene más relación. Y por Sí, ejemplo, me parece a mí. el caso de la chica, ponerle la niña que murió en manos del padre que no pudo entrar en, ¿cómo era esto? En Santiago del Estero porque no tenía todos estos protocolos. ¿Eso no es un daño? Sí, bueno, pero no tiene que ver con, a ver, a mí me parece que eso tiene que ver más con un tratamiento y algo más bien, digamos, de Y lo que permisos, de falló fue la burocracia. legislación, no el Claro. estudio en sí. Sí, El estudio en sí, pero el hisopado, no fue el que generó el problema, sino qué es lo que se hizo con eso. Es que igual eso no es un proceso de investigación, es un proceso de inmunización, es distinto. pero es un proceso investigativo. No, es que por eso mismo la investigación No, ya se realizó, no es por un eso se proceso de aplicó en la investigación. población. Se usan esos datos para una investigación, pero el fin de esto, del individuo, no es pertenecer a una investigación, sino saber si está o no infectado. Hay un caso también de una señora... Igualmente hay poca empatía y flexibilidad en ese sentido, ¿no? hay un caso... Seguro, pero no es la Porque finalidad hay de la un investigación. claro, Exacto, la finalidad no es la investigación. una clara Claro. pérdida hay ahí Mira, que hay un no ejemplo se muy, tenía en muy cuenta. fácil. Suponete que vos tenés 300 personas infectadas con faringitis bacteriana y a las 300 les diste amoxicilina. Vos no se las diste para una investigación, pero ese dato te sirve para una estadística. A vos, un laboratorio, no importa. Pero la finalidad de eso no fue la investigación. ¿Y cuál es la finalidad del hisopado? No, porque vos me estás hablando... Cuestiones epidemiológicas, que la gente no se contagie. Claro, es una investigación, o sea, lo que vos estás hablando de la amoxicilina sería la vacunación, ya estás mezclando dos cosas. Yo te estoy hablando específicamente del hisopado, y si vos me decís, por ejemplo, que no puede ejercer para algo negativo en una persona, también hay casos de personas, por ejemplo, con tratamientos de neoplasia que no pudieron ir a los centros de salud porque no se pudieron trasladar. Eso, ahí tenés un claro ejemplo en que podría... Ahí tenés otro ejemplo de la mala aplicación de legislación, pero sigue sin ser una investigación el hisopado en sí mismo. No, la el finalidad hisopado... es detener el contagio. Es una No, cuestión el epidemiológica. hisopado, la finalidad no es detener contagio, porque si no se hubiera detenido, la finalidad del hisopado es generar una base de datos para la investigación. Pero para mí, no, o sea, que a vos te hisopen no te perjudica en nada. O sea, es un estudio. Para mí tiene que ver con el trabajo de investigación en pos de algo. Y dentro de ese trabajo y dentro de esa investigación vos pones en riesgo, o sea, es como que el investigador se pone él primero antes de la afección que le puede generar al otro. Y dentro de ese otro está conformado por las, como decía el doctor recién, las personas vulnerables, las que por ahí no tienen conocimiento, cuando se les dan un, ¿cómo se dice? Que firmen, no me sale la palabra, el consentimiento informado por ahí incompleto, o se le dan
digamos, consecuencias de forma incompleta, o se induce a que la persona acepte, y que después la afección sea mayor. Es como que el investigador se pone pone en primer lugar su investigación antes que el individuo. Bueno, yo lo entendí así. No sé. Yo pienso que yo creo que también depende del contexto pues, donde se aplique, pues si es una investigación como tal, o el contexto en que estamos de realizar una inmunización a todos los pacientes. Porque si vos no haces un testeo, ¿cómo vas a identificar a aquellas personas que no están enfermas y de paso a quién aplicarle una vacuna? Entonces, yo pienso que va a depender también del contexto en el que se presente. Si es una investigación como tal, es decir, un ejemplo, vos haces un estudio, por ejemplo, una parasitosis intestinal, vos sos el médico tratante de pacientes oncológicos, un ejemplo. Y vos quieres, en esos pacientes oncológicos, quieres estudiar si presentan, debido a su inmunodepresión, presentan o no parasitosis intestinal. Tú ahí estás haciendo una investigación sobre ese tema. En cambio, ya cuando haces lo que se está realizando ahora, un testeo, es para determinar a aquellas personas que pueden estar o no enfermas y que puedan contagiar a otras personas. Pues yo creo que son contextos distintos. A ver, yo te digo una cosa, yo estoy a favor del testeo de COVID, sin embargo, creo, según esto que está explicando el profesor, a mí me viene a la cabeza de que obviamente hay muchísimas más cosas positivas a nivel mundial hacer el testeo que no hacerlo, ¿no? Sin embargo, sigue siendo una investigación porque, como te digo, va hacia una base de datos y desde ahí se estipulan, por ejemplo, los índices nacionales y desde ahí se toman determinaciones, ¿me entendés? Para seguir, por ejemplo, un protocolo nacional, ¿me entendés? Y desde ahí también vos me decís de lo de la parasitosis. El COVID es lo mismo relacionado con un virus, o sea, es prácticamente lo mismo, ¿me entendés? Se hace lo mismo en laboratorio, sigue el mismo protocolo, es un tema de investigación y vos me decías, bueno, pero hay veces, por ejemplo, que en estos procesos investigativos, como era esto, el paciente se ve afectado. Bueno, yo te puse un claro ejemplo de que el paciente también se puede ver afectado por una normativa, ¿me entendés? Sin embargo, yo sí coincido con vos, ¿me entendés? De que para mí es más el beneficio internacional que se genera con todo esto que obviamente los casos particulares como los que yo nombré, pero para mí sí hay casos particulares en los que un testeo de COVID puede afectar negativamente a una persona. Son los que te nombré, pero vuelvo a lo mismo, coincido con vos de que hay mayor resolución positiva, por eso justamente se lleva a cabo, ¿no? Claro. No, y por eso te digo pues, que va a depender del contexto que se presente. Por lo menos no vamos a comparar realizar una investigación en un hospital a un tipo de paciente determinado a realizarlo, por lo menos en el caso de testeo, a un contexto que se presenta actualmente, que estamos en presencia de una pandemia. Yo creo que mismo pasaría con el tema de la vacunación, que capaz hay lugares donde no te dejan entrar o mismo hay relaciones en el ámbito laboral que la empresa como que te pone a disposición si no te vacunás. Creo que ahí como que volviendo a la coerción, tipo como que tendría algo que ver. Y bueno, ustedes habrán escuchado y leído justamente que ahora salió un mensaje de la Unión Industrial Argentina, justamente de dejar de pagar los sueldos a aquellas personas que no se hayan vacunado. Y la Confederación General del Trabajo salió en sentido contrario a decir que no apoyaba esta medida, primero porque la vacuna al día de hoy no es obligatoria, también porque no hay una disponibilidad, al menos en Argentina, no hay una disponibilidad para que cualquier persona se pueda vacunar, por lo cual, bueno, esto podría traer todo tipo de arbitrariedades. Pero como les dije al principio, es un tema de discusión totalmente actual entre bienes individuales, bienes comunitarios y entre autonomía, justamente el tema de bioética, autonomía de la persona versus beneficencia de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, hay
hay distintas cuestiones que hay que verlas caso a caso y un poco como lo que están haciendo ustedes, que la verdad que es muy interesante ver las distintas alternativas y ver las la complejidad que tiene cada situación, ¿no? No hay una respuesta en principio que uno pueda decir, bueno, esto es de tal manera, sino hay que ver las distintas aristas que presenta el caso. Sí, además, profesor, hay otras cuestiones que los chicos no tienen en cuenta, que hay también se aprovecha y se abusa un poco también de la necesidad de la gente y económicamente. A mí me pasa, por ejemplo, yo tengo una prepaga, una de las de primera línea de acá del país, y no me quieren operar si yo no me hago un laboratorio de COVID. No hago un testeo, un laboratorio, porque con un testeo la prepaga no le da valor, o sea, no tiene ningún valor. Si no está hecho por un laboratorio que esté firmado por una persona con un título, los testeos para la prepaga no tienen valor. Y si no me lo hago y lo pago económicamente, porque ninguna prepaga hoy en día lo reconoce, no me puedo operar. Entonces hay cuestiones también de abuso y económicas que bueno, que nosotros tenemos que saber que uno también forma parte de todo eso. Mi hermano, por ejemplo, participó con un laboratorio que le ofrecieron cubrirle cualquier inconveniente que tuviera. Experimentalmente le dieron una vacuna y de eso tampoco se habla. Entonces hay cuestiones económicas que nos exceden a nosotros y donde no nos damos cuenta, pero participamos, como dicen los chicos, obligatoriamente, ¿no? No es tan libre el testeo, porque si para entrar a una provincia vos tenés que hacerte obligatoriamente un testeo, yo entiendo que haya que controlarse por una cuestión epidemiológica que me parece bien, pero esos protocolos son obligatorios, entonces ahí ya nos coercionan también en algún sentido de no podernos manejarnos libremente. Exactamente. Sí, en todos estos temas, como bien vos dijiste, se termina entremezclando lo sanitario con lo normativo, con lo político y con lo económico. Lo cual, bueno, como vos podés observar, no es de simple resolución, ¿no? Vos lo estás viendo en carne propia. Lo que debería ser temas eminentemente sanitarios terminan a veces entremezclándose con otras áreas y bueno, teniendo dificultad para determinar hasta dónde es sanitario, hasta dónde no, y hasta dónde son los límites y hasta dónde no. No hago mención a ninguna situación en particular, pero no hay que dejar de tener en cuenta que esto tiene injerencia, ¿no? Por eso es la discusión que se da hoy en día sobre todos estos temas. Creo que hay distintos puntos de vista y, como decíamos antes, que los vamos a ir desarrollando a lo largo de la cursada. ¿Sí? Esto habla la bioética, justamente. Esto les agradezco su participación porque sin la participación de ustedes es un monólogo y es bastante, es como monotemático, digamos, ¿no? La participación de ustedes se enriquece y permite ver la complejidad que tienen todas estas temáticas. Que vuelvo a repetir, no la vamos a resolver en una clase, pero sí que vamos a ir intentando encontrar soluciones a lo largo de toda la cursada. ¿Sí? ¿Algún elemento más, algún comentario más que quieran realizar? Bueno, seguimos un poquito. Tenemos, después de la declaración de Helsinki,
después del Código de Nuremberg, después de la Declaración de Helsinki, surge en Estados Unidos un informe que se llama el informe Belmont. Este informe tardó 4 años en ser elaborado. Se trabajó del año 74 al año 78 y fue publicado surgió a la luz en el año 79. Fue elaborado, como ahí asenté en la filmina, por la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y Conductual de Estados Unidos, y destinado a establecer principios generales que puedan ser utilizados para generar normas y reglamentos específicos, en respuesta a los casos que vimos, Tuskegee, Willowbrook y el caso del Colegio de Estados Unidos. Hubo otros casos, estos fueron los más relevantes, alrededor de 22, 24 casos surgieron a la luz de abusos sobre pacientes en distintos estados de Estados Unidos de Norteamérica. Este informe Belmont, en el cual se trabajó distintos especialistas durante 4 años, tiene 3 principios éticos fundamentales que dan origen a los principios de la bioética, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Estos 3 principios son respeto por la persona, beneficencia y justicia. Tiene que ver mucho con lo que recién ustedes estaban expresando, ¿no? Si se da este respeto por las personas, si se da el principio de justicia y si hay beneficencia sobre la persona. En pocas palabras, ¿qué quieren decir estos principios? Respeto a la persona se refiere a la capacidad de la persona para dirigir sus actos, se debe respetar la autonomía y contar con el consentimiento informado de la misma. Beneficencia se requiere un adecuado balance entre minimizar los riesgos con un buen diseño de la investigación y maximizar los beneficios que podrían corresponder a los participantes en la investigación. ¿Sí? Y justicia, por último, se relaciona con la distribución de cargas y beneficios y se relaciona con la selección de los sujetos que participarán en la investigación. Y lo que estábamos hablando previamente, ¿no? La distribución de las cargas y beneficios y la selección de los sujetos que participarán en la investigación. Años a posteriori, en principio del año 1983, 1982, después en el año 1993, posteriormente en el año 2002, que es lo que señala la filmina, surgen las normas SIOMS, que en su pauta número 1 dice: la investigación sin validez científica no es ética. Después vamos a ver este tema, seguramente en la próxima clase, pues expone a los sujetos de investigación a riesgos sin posibles beneficios. La investigación sin validez científica no es ética, pues expone a los sujetos de investigación a riesgos sin posibles beneficios. Estas normas SIOMS son las normas del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, ¿sí? De la OPS y de la Organización Mundial de la Salud. Esta es la última edición y la más reciente, del año 2016. ¿Sí? O sea, tuvieron distintas modificaciones. Año 82, año 93, año 2002 y la última, año 2016, pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos, ¿sí? La OMS y OPS. Que han intervenido profesionales de nuestro país también y de Chile también, de Latinoamérica, han participado en la confección de estas pautas éticas de investigación. Conclusión de esta primera parte de la cursada sobre ética en investigación: el debate sobre los ensayos clínicos no cuestiona su utilidad o importancia científica, sino los aspectos éticos en la medida en que pueden comprometer el deber del médico, los derechos y bienestar del paciente. ¿Sí? No se cuestiona la importancia científica, sino los aspectos éticos.
¿sí? Para solucionar este aparente dilema entre el progreso de la medicina y bienestar del paciente, eso sería un poco lo que se discute y también lo que hablaban recién ustedes, ¿no? ¿Se debe poder hisopar de esta manera o va contra el bienestar de cada uno de ustedes como individuos de la sociedad? Se deben aplicar adecuadamente los principios éticos que rigen la investigación en seres humanos. ¿Se puede considerar que esto es una investigación? ¿No se puede considerar que esto es una investigación? En primer lugar, hay que proteger ante todos los derechos y el bienestar del paciente. En segundo lugar, se tiene que tener en cuenta el tratamiento del paciente es más importante que la investigación. Y en tercer lugar, al evaluar los distintos tratamientos, se debe usar el mejor diseño posible, eliminando maniobras inútiles o perjudiciales y evitando la pérdida de tiempo y recursos. Esto también lo vamos a ver, es fundamental, el tema de no hacer maniobras inútiles y evitar la pérdida de tiempo y recursos. Tema clave en ética e investigación. Bueno, hasta acá esta presentación con Código Nuremberg, Helsinki, Informe Belmont y Norma Sions, muy resumido. La norma Sions básicamente es un compendio de los anteriores de Helsinki, de Nuremberg y de Belmont, pero con un cuerpo normativo mucho más amplio, ¿no? Las del 2016 tienen, en este momento no recuerdo exacto, pero más de 160 páginas, que están en internet también para el que le interese el tema, más de 160 páginas relacionadas con la importancia de la ética en la investigación clínica. ¿Sí? La próxima clase vamos a ver qué se debe tener en cuenta para saber si una investigación clínica es ética. Hay distintos pasos a tener en cuenta. No los quiero abrumar en el día de hoy, pero eso es lo que quedaría pendiente para ver en la próxima clase. Profesor, no sé sí, los escucho. Usted no mencionó nada, pero supongo que estará implícito que cualquier complicación que le cause a la persona que se presta a esta investigación es tratada, ¿no? Medicada. Sí, hay un seguimiento del paciente durante la investigación y a posteriori de la investigación. Sí, sí. Sí, a ver, la declaración de Helsinki tiene 37 puntos que obviamente yo acá mencioné lo más, puntos muy generales, ¿no? Puntos muy generales para no es un curso de ética e investigación, sino que, bueno, les mencioné algunos. Después el que tenga, yo hay material que se lo voy a subir como material no obligatorio y ustedes lo pueden consultar y me pueden hacer preguntas sobre eso. Pero sobre estos temas hay cursos, hay un montón. Cada uno de estos temas es muy amplio, muy amplio. Uno lo que da son aspectos muy generales, globales, para que ustedes empiecen a interesarse y sepan que existen estas declaraciones y estas normativas. No para que sean especialistas en ética de investigación, ni mucho menos. ¿No? Claro. No es la idea. La idea es que ustedes tengan algunos conceptos muy generales y después hay algunos de ustedes que les va a interesar, quizás, por ejemplo, este tema de ética e investigación, y ustedes me pueden incluso consultar fuera del material que uno entrega, y bueno, yo con gusto les puedo enviar material adicional, que no va a ser material de evaluación, obviamente, sino que es material para ustedes, para que ustedes lo puedan tener con ustedes, o consultas o dudas como la que me acabas de formular. Pero todo no. Imagínate que si yo me pongo a explicar cada uno de los puntos de Helsinki, cada uno de los puntos de Belmont, cada uno de los puntos de las normas Sions,
nos va a llevar todo el cuatrimestre y más también, y no veríamos ningún otro tema, ¿sí? Simplemente este es un paneo general, vuelvo a repetir, para que ustedes sepan de dónde surge la bioética y el porqué de la importancia de que se traten los temas de ética e investigación. Porque ustedes lo están viendo hoy en día. Bueno, ¿es válido que a mí me hagan un hisopado? ¿Es correcto, no es correcto? ¿Violenta ciertos derechos contra mi persona? ¿Se me puede pedir una vacunación obligatoria para asistir al trabajo? Bueno, son temas que uno los puede plantear. Va a haber distintas respuestas y, bueno, pero hay que ver la fundamentación de cada una de esas respuestas, ¿no? Mucho de lo que vamos a ver en la cursada es la fundamentación y la racionalidad y la lógica y la coherencia de la fundamentación de las respuestas. También es un punto que lo vamos clave también en todo este desarrollo de lo que es la bioética. Tiene que haber una fundamentación racional, lógica y basada en evidencia, ¿no? No es solamente opiniones lanzadas al azar, sino que son fundamentaciones basadas en evidencia científica. Que si no, cualquiera podría llegar a emitir cualquier tipo de opinión en cualquier sentido, que eso ustedes lo ven hoy en día, y se emiten todo tipo de opiniones en un sentido u otro, y muchas de esas opiniones no tienen ninguna base científica, racional o lógica, ¿sí? La importancia de esto justamente es buscar esa argumentación lo más sólida posible, ¿sí? Para poder dar razones de por qué uno está argumentando en ese sentido. Sí, muchos comentarios, dudas, consultas. Profesor, una consulta. ¿Las clases de los días lunes y los días viernes es la misma clase? Tenemos clase el día viernes. Solamente el viernes, no hay. Solamente el viernes, sí. Ok, listo. Sí. Gracias. No, por favor. Profesor, ¿se van a hacer clases al campus? Sí, la idea es que se vayan subiendo las clases. Sí. Ah, genial, porque hay cátedras que pusieron clases fuera de programa y a mí con el trabajo se me complica tomar todas las clases. Entonces, si algunas quedan grabadas, mejor. Sí, lo ideal es que puedan participar para poder hacer este intercambio que hicimos en el día de hoy, que fue muy rico desde mi punto de vista. Lo ideal es que puedan participar, pero si así no fuera posible, en alguna clase, bueno, después la idea es que esté subida, que la puedan ver y que puedan consultar sobre esa clase. O sea, yo siempre digo lo mismo, no dejen para el final, traten de ir siguiendo la cursada semana a semana, porque después se les va a ir acumulando material, ¿no? Sí, Doc, escucho, disculpe. Adriana. Sí. ¿Los jueves también hay clases? Nunca, no sé de dónde salió lo del jueves. ¿Por qué jueves? No, hubo una alumna que me escribió, me dijo el jueves, no sé de dónde, porque a veces... Creo que está publicado en el campus, creo que de ahí me fijé. ¿En el campus? Yo también de ahí lo saqué. Sí, profe, está los jueves también en el campus. ¿Pero qué campus? En Esigedus, perdón, en Esigedus cuando salen los horarios, nos salía 2 días, los jueves y los viernes. Los jueves sale de 18 a 20 y viernes de 10 a... porque eso, menos mal que me avisaron. Claro, porque ese es el horario presencial pre-pandemia, digamos. Ese es el horario, claro. Yo no entendía dónde salía lo del jueves. Ese es el horario que había en el 2019, sí. Pero no, el horario que tenemos es los viernes 10 a 13. Se pone 10 a 13 para hacer preguntas y consultas, pero
seguramente se va a terminar antes. Sí, te escucho. No, profe, que usted ya lo colocó en el campus, de que la clase era los días viernes, de 10 de la mañana hasta las 13 horas. No te entendí, que la clase... Que yo me guié de lo que usted puso en el campus, que la clase era desde las 10 hasta las 13 horas, los días viernes. Viernes 10 a 13 horas, ese es el único día y horario. No, lo del jueves, claro, se ve que lo quedó, es el horario pre-pandemia, pero es del 2019, y bueno, debe haber quedado así. Profe, una pregunta. Con respecto a la asistencia, ¿la colocamos en el chat o cómo se va a marcar? Respecto, mira, te voy a ser totalmente sincero. Nosotros siempre hemos tomado asistencia, pero la verdad que es muy engorroso tomar asistencia, lo cual no quiere decir que uno no tenga constancia de las personas que están y de las personas que interactúan y es parte de la cursada. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? Que la idea no es que se haga la materia en forma libre, que venga uno a rendir el último día, sino que uno vaya siguiendo la cursada. Pero, o sea, la asistencia me viene a mí automáticamente. Cuando a mí me viene por eso no es necesario que ustedes escriban como antes, porque ahora me viene automáticamente el listado de todas las personas que se fueron conectando. Eso sí me lo envía. O sea que yo ahí tendría la asistencia. ¿Entiendes? Por eso es importante. Por eso es importante que ustedes pongan el nombre verdadero, porque a veces sale iPhone o sale un seudónimo. Entonces es importante que ustedes pongan quiénes son, ¿sí? O ponen capaz Natalia, no sé quién es Natalia, ¿sí? Por ejemplo, ahí estoy viendo a alguien que tiene PR, no sé, pero yo no sé quién es PR. La idea tampoco es hacer una... vamos a tener en cuenta quiénes están en clase, pero tampoco vamos a estar bien... si alguien no vino nunca a clase, bueno, vamos a ver por qué no vino nunca a clase, qué problema tuvo, pero la idea es que ustedes, a ver, somos todos gente grande, adulta, entonces la idea es que si ustedes no pueden venir a clase, ustedes digan, mire doctor, yo no puedo venir a clase por este tema y lo conversamos. Y una cuestión que estoy viendo ahora, que no me había fijado, que les agradezco vivamente, que tienen muchos de ustedes la cámara prendida. Lo ideal sería que la mayor parte de ustedes tengan la cámara prendida. ¿Por qué? Primero porque Sí, no es lo mismo... igual, Doc, perdón, a veces yo, por ejemplo, estuve toda la clase escuchando todo, pero no prendo la cámara porque a veces la conexión empieza a fallar y se escucha todo ya lo sé. Sí, no te hagas problema, a mí me pasa también. Yo lo digo en general, no lo tomes como algo personal. Que no es lo mismo hablar a un montón de cámaras apagadas que uno no sabe si hay alguien del otro lado o no, y porque es más, ya la virtualidad es difícil, digamos, ¿no? Es difícil porque no es lo mismo que estar en forma presencial. El lenguaje del cuerpo, el lenguaje de las expresiones, el lenguaje del cara a cara, no es lo mismo que a través de una pantalla. Si encima todas las pantallas están apagadas, bueno, para uno que está hablando es más difícil, digamos, ¿no? Así que bueno, les agradezco esa posibilidad. Obviamente que a veces no se puede. Sí. Ah, bien, quería saber si funcionaba bien mi micrófono. Sí, a veces no se puede y a mí me pasa también. Yo participo en un montón de charlas y Zoom y a veces yo tampoco puedo tener la cámara prendida, así que lo entiendo. Pero si pueden tener la cámara prendida sería lo ideal. Perdón, quisiera saber si podemos bajar los powers. Sí, la idea también es subir el power, sí. Profesor, de cuestiones académicas, ¿nos puede comentar cómo sería el examen, la evaluación? ¿Qué son temas a desarrollar? ¿Cómo se plantea? Sí, temas a desarrollar sobre lo visto en la cursada, sobre el material que está subido a plataforma y sobre las clases. Ah, ok. Gracias. Sí. Buen día, doctor. Buen día a todos. Profe, perdón.
¿Hay algún programa o algún cronograma para Sí, el seguir? programa lo subo entre hoy y mañana. Gracias. El programa lo subo entre hoy y mañana. Sí, sí. Buen día a todos, buen día doctor, buen día chicos. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Puedo apuntar algo? Buen día. Sí, ¿cómo te va? Bien, bienvenidos a todos a la Cátedra de Bioética. La verdad encantada de poderlos conocer, a los que están encendidos la cámara y a los que no, invitarlos, porque siempre es bueno saber quién está del otro lado de la pantalla. Y en cuanto a la cursada, como ha sucedido en la anterior, lo que les aconsejo es de que las primeras clases son la base fundamental para entender la materia. Entonces, si ustedes no entienden de cómo ha nacido la bioética, en qué se basa la bioética y cuáles son sus principios, van a tener dificultades con los siguientes temas. Y eso es lo que también siempre lo llevo aplicando, lo he aplicado cuando he cursado la materia y también lo he aplicado en la anterior cursada. Muchos chicos han tenido problemas en las otras cursadas. ¿Por qué? Porque se dejan grabar las clases o simplemente una semana antes se dedican a estudiar todo. Y no es así, porque la bioética tiene el objetivo de que ustedes lo lleven a cabo en su día a día, porque nosotros todo el tiempo tenemos. Entonces, les dejo 3 consejos para esta cursada para que les vaya bien y de corazón les deseo los mejores éxitos. El primero es que vayan leyendo de a poco el material que se va subiendo a la plataforma. El segundo es que estén atentos a la clase y puedan participar y colaborar en nuestras clases, porque a partir de eso nosotros vemos y evaluamos si realmente se está dando bien la clase y si ustedes están comprendiendo en su totalidad. Y tercero es de que pongan todo su apoyo y que participen y que enciendan las cámaras y que no teman a equivocarse porque todos nos equivocamos. Y para eso estamos todos los ayudantes, para ayudarles en todas sus dudas o problemas que tengan con la materia. Así que bueno, les deseo los mejores éxitos y aquí estoy. Mi nombre es Alejandra Vázquez, si no me lo he dicho, y para lo que necesiten estoy. Ahora vuelvo a pasar el link del chat que hemos creado para que nos comuniquemos mejor. Igualmente hay un grupo de bioética en Facebook en el cual también vamos a estar compartiendo todo. Recuerden que para aprobar una materia no es solo que el docente dé todo, sino que también ustedes pongan su parte, que es leer, comprender, y si tienen dudas, pues bueno, sacárselas en clase, ¿sí? Y bueno, muchos éxitos. Bueno, Gracias. Gracias. Sí, no, eso ténganlo en cuenta. O sea, hay todo un equipo de, como le dije al principio, que son unas 8 o 9 personas. O sea, la verdad que son muchos, que los van a ir conociendo a lo largo de la cursada y bueno, apóyense en ellos, ¿no? No es difícil, un poco es lo que hicieron hoy, es plantearse preguntas concretas sobre la vida concreta. O sea, la bioética lo que busca resolver es problemas concretos para la vida concreta. Por lo que hoy el planteamiento que estuvieron haciendo, el planteo sobre, bueno, ¿se puede hacer esto o no? ¿Es correcto o no? Bueno, ese tipo de cuestiones en las que nosotros vamos a ir trabajando y las que vamos a ir tratando de dar respuesta. Así que bueno, como les dije, yo les estaré subiendo entre el día de hoy y el día de mañana el programa y vayan leyendo el material que ya está subido de esta clase y de la próxima clase. Cualquier duda, nos escriben. Si no hay alguna otra consulta. Muchas gracias. Bueno, profe. Gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, Buen fin de. cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Nos vemos.